entrar a clase de cómo. Ok, excelente. Bueno, vamos comenzando. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Gustavo Hernández, R2, y el día de hoy les voy a hablar de alteraciones involutivas periorbitarias, que son dermatocalasia y tosis de cejas. Está un poco mal el internet aquí en Huevo, entonces perdón si de repente se desconecta la, la presentación. Bueno, vamos a comenzar. A manera introductoria, pues bueno, destacar que estos son cambios que se van dando con el tiempo, ¿no? Inevitablemente a la mayoría de las personas nos van a llegar estos cambios involutivos y lo que sí es que va a depender un poco a veces de ciertos rasgos que incluso familiares que ya trae uno consigo mismo para que se resalten más o menos estos, estos cambios involutivos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de los cambios que se presentan está la tosis de la ceja, que es, pues, francamente, solo eso, la caída de la ceja. Esta va a ser más del sector temporal, lateral de la ceja. Ahorita más adelante hablamos un poquito de eso. Ahí en la imagen ya podemos ver una imagen comparativa, ¿no? De una persona joven con una ilustración de una persona un poco más grande y cómo se ve esta caída de la cola de la ceja. Otra de las alteraciones es la dermatocalasia, que no es más que la acumulación excesiva de piel en el párpado superior, que también se destaca ahí en el dibujo, y el prolapso de la grasa orbitaria, que se va a dar por debilidad de un septo orbitario ya fibroso. Bueno, algunas consideraciones anatómicas que tenemos que tener para esta clase, comenzando por las cejas. Estas recordemos que están compuestas por cabeza, cuerpo y cola. Los músculos de la ceja son de los más importantes de la expresión facial, recordemos eso, porque nos proporcionan muchos datos acerca del humor de las personas. O sea, mucha de la expresividad facial está dada por la posición de la ceja. Y entonces esto pues afecta a las personas dándoles un aspecto eh, pues permanente, ya sea de caras como de enojo o de tristeza. Recordemos que la ceja masculina es más baja y se apoya en el reborde orbitario, mientras que la ceja femenina se recarga por encima del reborde orbitario. El movimiento de la ceja está dado por el músculo frontal y pues este movimiento del músculo frontal es el que va a causar los surcos horizontales. Recordemos siempre que bueno, sí es como un tip, ¿no? Que los surcos se generan siempre paralelos a las fibras de los músculos. Entonces ahí vemos cómo discurren un poco más verticales, no totalmente verticales, pero sí en una posición un tanto vertical, las fibras del músculo frontal. Y entonces eso es lo que nos da los surcos horizontales, ¿no? Va a estar inervado por el nervio facial, por la rama frontal. Esto es muy importante, es una consideración importante quirúrgicamente porque aquí vemos en esta imagen el curso de la rama frontal del nervio facial y vemos cómo termina justamente ahí, eh, cerca de la cola de la ceja y ahí en el reborde del músculo frontal, que es una de las zonas en las que se trabaja durante las cirugías, ¿no? Entonces, por eso tener especial cuidado con esa zona. Luego, también como parte de las consideraciones, tenemos los pliegues glabelares, que estos están dados por la porción orbitaria del orbicular, del músculo piramidal y del músculo corrugador, que recordemos que estos músculos son depresores de la ceja y por eso van a causar este tipo de arrugas. Aquí otra imagen en la que se resalta un poquito más lo que hablaba hace rato de la posición de la ceja. Vemos cómo ya sea que se deprima la cabeza de la ceja o que se deprima la cola de la ceja, entonces va a dar un aspecto de enfado o de tristeza. Y pues esto cuando ya es un cambio involutivo se vuelve como una mirada permanente, ¿no? Es típico de los pacientes mayores que ya tienen esa mirada como de tristeza. Repasando un poco acerca del párpado superior, algunos puntos importantes a recordar de esta estructura. En primer lugar, tenemos la arruga cutánea del párpado superior, que esta va a estar dada por la inserción de la aponeurosis del elevador, del músculo elevador, en la piel, discurriendo a través del orbicular. Aquí se ve muy bien cómo está señalado del lado izquierdo la, la línea que dice arruga cutánea del párpado superior. Y si nos vamos a la parte contralateral, al lado izquierdo de la imagen, donde se ven directamente los músculos, pues vemos perfectamente cómo se ve que está ahí la inserción del músculo del elevador del párpado y cómo pasa justamente a través de la porción orbitaria del músculo orbicular.
Otra estructura importante es el pliegue cutáneo del párpado superior. Este pliegue cutáneo se encuentra entre la piel, es la piel y el músculo que se encuentra desde la ceja hasta la arruga cutánea superior. O sea, todo ese espacio desde la arruga cutánea hasta la ceja es el pliegue cutáneo del párpado y también es una estructura importante a considerar. Este pliegue habitualmente los pacientes jóvenes lo tienen mucho menos marcado y conforme avanzamos en edad y se va prolapsando la grasa orbitaria, entonces se va rellenando este surco y aumenta la plenitud del pliegue cutáneo. Otra estructura importante es el surco del párpado superior. Eh, Encontré en algunos libros, incluso también en algunos videos de las cirugías, que se usa un poco indistintamente el término surco y arruga cutánea del párpado superior. Sin embargo, en el libro de requisitos de oftalmología sí lo marca como diferente, ¿no? Entonces, la arruga es la línea que se marca pues permanentemente, digamos, en el párpado y que se hace evidente más cuando vemos hacia abajo o cuando cerramos los ojos. Ahí se marca casi siempre permanentemente la arruga. Y cuando se contrae el frontal y se eleva la arruga cutánea, entonces se marca más el surco del párpado superior. Entonces realmente sí son dos estructuras diferentes, la arruga cutánea y el surco del párpado superior. Ahorita en una imagen más adelante lo vamos a ver. Recordar que tenemos dos almohadillas grasas, la central y la nasal en el párpado superior. Hay que tener cuidado detrás de la almohadilla grasa nasal, porque ahí discurre una arteria, que es la arteria, una rama de la arteria palpebral, y entonces hay que tener cuidado en la cirugía de no darle para que no tengamos mucho sangrado. Bueno, aquí esta imagen es la que les quería mostrar para recalcar un poquito más lo del surco y lo de la arruga cutánea. Entonces se ve como en la primera imagen es una mujer joven, la imagen de en medio es una mujer un poco más mayor y la tercera imagen es una mujer pues ya mucho más viejita, ¿no? Entonces, se ve perfectamente como en la primera imagen no hay realmente tosis de la ceja está bien apoyada por encima del reborde orbitario porque es una paciente femenina y vemos cómo a medida que vamos avanzando de edad va cayendo hasta que en la tercera imagen ya se ve francamente caída la cola de la ceja. Y entonces, esta caída de la cola de la ceja va a hacer que se marque muchísimo más el surco, ¿de acuerdo? Vemos como en la primera imagen no se ve tan marcado el surco como sí se ve ya en la tercera, ¿no? Que es como esa línea que se marca por debajo de la piel redundante. Ese sería el surco. Hablando del párpado inferior, su posición va a estar determinada por tres factores. El primero es la prominencia ósea del reborde inferior, otro es la tensión horizontal del párpado inferior y por la longitud de las lamelas anterior y posterior del párpado. Ahorita un poquito más adelante voy a hablar más a profundidad de la prominencia ósea del reborde inferior. Recordemos que el párpado inferior, su grasa poneurótica se prolapsa hacia adelante y entonces es que aparece una convexidad en el párpado inferior. Y el párpado inferior, recordemos que tiene 3 almohadillas en lugar de 2. Bueno, ahora pasemos un poco a la exploración física que se realiza antes de la cirugía, ¿no? En cuanto a la ceja, en la exploración física tenemos que tomar en cuenta su altura y su contorno. La principal consideración que tenemos que tener antes de realizar una cirugía en la que trabajemos con la ceja, pues es si es un paciente hombre o mujer. Por lo que hablábamos del contorno, aquí se ve perfectamente cómo la ceja de esta mujer hace este arco que se ve hacia temporal, mientras que la ceja del hombre es mucho más plana, por así decirlo, mucho más horizontal, ¿no? También hay que tener en cuenta la prominencia o qué tan plana es la cresta supraorbitaria, ya que también de esto puede depender el éxito quirúrgico que se tenga, ¿no? O sea, dependiendo qué tan prominente es la cresta supraorbitaria, va a depender qué tanto se llega a tensar o no qué tanto soporte va a tener la ceja después de la cirugía. Luego, hablando aquí un poquito acerca del párpado superior, aquí la exploración física y en general el plan quirúrgico se debe centrar en los tejidos extras del pliegue cutáneo y en la posición del párpado. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta si hay o no prolapso graso y hay que notar si este es central o nasal. El nasal siempre va a ser mucho más común. También hay que determinar si existe dermatocalasia y tosis de la ceja
para pensar entonces en un procedimiento combinado. Este punto es muy importante porque no necesariamente por el tener dermatocalasia vamos a tener tosis. Sí es frecuente que se conjunten, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces no confundir este término. Aquí justamente remarco eso, ¿no? Que la piel redundante no debe de cambiar la distancia margen reflejo 1. Entonces, el que tengamos dermatocalasia y redundancia de la piel no tiene por qué hacernos cambiar la distancia margen reflejo 1, que eso se traduciría en una tosis. En cuanto al párpado inferior, hay que evaluar la cantidad y localización de la grasa prolapsada. El párpado inferior, la cirugía del párpado inferior, casi siempre va a buscar la eliminación o el reposicionamiento de la grasa y no tanto de la piel. Como el párpado inferior no tiene tanto movimiento como el párpado superior sí lo tiene, entonces es por esto que casi no tiene esta clase de cambios involutivos, ¿no? Entonces aquí es básicamente casi siempre la eliminación o reposición de la grasa. Hay que evaluar si hay festones o bolsas malares en el párpado inferior, que los festones malares son el exceso de piel que existe entre el párpado y la mejilla. Y también hay que evaluar la laxitud del párpado. Hay dos pruebas importantes que podemos hacer para esto. La primera sería la prueba de la tracción palpebral, que nos va a medir directamente la separación del párpado del globo ocular. O sea, es decir, se toma el párpado y se tracciona en sentido axial, o sea, hacia adelante, y se mide directamente qué tanto se separa el párpado del globo ocular. Y lo normal debe ser menor a 6 milímetros. Y por otro lado tenemos la prueba del resorte. Esta nos va a determinar la capacidad que tiene el párpado de volver a su posición normal después de traccionarlo. Entonces, se tira del párpado inferior hacia abajo, así nada más con el dedo, se tracciona hacia abajo, se suelta. Y lo normal es que regrese solito a su posición normal o que máximo le tome un parpadeo al ojo para que el párpado regrese a su posición normal. Si se tienen que parpadear 2 o más veces, entonces estamos hablando que es un párpado laxo. Bueno, aquí retomando un poquito lo que les decía hace rato del reborde orbitario inferior, es muy significativo esto para la cirugía y habitualmente es pasado por alto, ¿no? Muchas veces tal vez no se concentra uno tanto en esto y es realmente importante para la cirugía, porque dependiendo de la prominencia que tenga el reborde orbitario inferior, entonces va a ser el soporte que va a tener el párpado inferior. Si la porción media de la cara es ligeramente hipoplásica, entonces va a tener poco soporte el párpado. Entonces, hablaríamos de una hemiproptosis, que la hemiproptosis es eso, la hipoplasia de la cara media, y también estos pacientes pueden tener disparidad orbitoocular. La disparidad orbitoocular es que la córnea está más anterior al reborde orbitario. Y los pacientes que tienen esta característica están predispuestos a tener una retracción palpebral después de cualquier cirugía del párpado inferior, ¿no? Entonces, esto también muchas veces, pues no con el fin de no realizar las cirugías, pero sí de advertirle a los pacientes, ¿no? Que tengan estas características. Aquí en esta imagen tenemos un paciente que tiene síndrome de Apert, en el cual se ve una marcada hipoplasia del tercio medio, ¿no? Ahí tal vez sea un tanto exagerado, y entonces ahí sí tal vez sería un poco obvio, ¿no? Pero no necesariamente tiene que llegar a estos niveles, ¿no? Por ejemplo, los pacientes afroamericanos tienden a presentar una hipoplasia maxilar que les causa ojos más prominentes. En cambio, los pacientes asiáticos tienen huesos malares altos, causando una escasa retracción palpebral. Entonces, eso les daría o les conferiría como un mejor resultado a pacientes asiáticos, ¿no? Entonces, hacer mención de esto para saber cuando tal vez creo que en los países en los que estamos nosotros no se presenta tanto esta clase de pacientes, ¿no? Pero bueno, sí es importante siempre saberlo y en el caso de que se nos llegue a presentar un paciente de este tipo de raza, tener esta consideración para la cirugía. Los pacientes caucásicos o los pacientes blancos estarían como en un medio entre la hipoplasia maxilar y los huesos malares altos de los pacientes asiáticos, para también tenerlo en cuenta. Y bueno, la retracción del párpado sería la complicación más común posterior a una blefaroplastia inferior. También muy importante siempre evaluar el estado general de la piel. Siempre hay que notar cambios relacionados ya sea al daño solar o al tabaco, que son los más comunes. Es muy importante en los pacientes saber si fuman o no y saber si este daño en la piel puede estar dado por el tabaco, porque el tabaco pues nos va a causar un envejecimiento prematuro y también nos va a dar unos surcos muy profundos
en la piel que probablemente sean más difíciles de quitar o incluso de disminuir durante la cirugía. Y otro riesgo que confiere el ser un paciente fumador es que el daño que va a causar el tabaco en la microvasculatura también va a predisponer a tener una mala cicatrización y aumenta el riesgo de la necrosis de los colgajos. Y esto pues sí es obviamente mucho más importante que simplemente el que no se llegue tal vez al resultado estético deseado, ¿no? Porque aquí sí ya estamos hablando de complicaciones más graves. Hay que hacerle entender a los pacientes que el estado de la piel pues no va a cambiar mucho después de la cirugía. Si acaso algunos surcos sí se podrán disminuir, pero por ejemplo, pacientes ya con muchas manchas solares, pues realmente esto no se va a cambiar por la cirugía. Ahí se puede pensar en ofrecerles alisamiento láser o tal vez exfoliación química para reducir estas manchas. Algunas contraindicaciones, pues así lo marca la literatura, ¿no? Lo marca este libro de requisitos en oftalmología. La, básicamente la única contraindicación que nos dice es pues pacientes con expectativas poco realistas, ¿no? Entonces siempre hablar con los pacientes de los resultados que ellos desean y ver si son realmente posibles con la cirugía, ¿no? Un poco haciendo tal vez como una comparación, el típico paciente con personalidad tipo A que tal vez a veces no le ofrecemos un lente trifocal, ¿no? Entonces, más o menos hacer la misma consideración, saber qué expectativas tiene el paciente y hacerle saber qué resultados se van a llegar para que entonces pues no haya malentendidos después de la cirugía. Y otras contraindicaciones relativas que nos dice el libro es que tengan cierre incompleto de los párpados, o sea, lagoftalmos, y que tengan resequedad ocular. Pero bueno, estos dos, como les decía, son contraindicaciones nada más relativas. Ahora pasando a las técnicas quirúrgicas, pues básicamente vamos a hablar ahorita en esta clase nada más de la cejaplastía. La cejaplastía siempre o casi siempre se llega a combinar con una blefaroplastía. Nada más que, como ahorita es la clase que sigue, la de Meli, blefaroplastía superior e inferior, pues dejé eso totalmente para ella y que no perdamos tiempo en esta redundancia de temas, ¿no? Entonces, la cejaplastía o sea, nos puede hacer una elevación de la ceja completa o podemos hacer nada más una elevación de la porción temporal de la ceja. Los pacientes jóvenes habitualmente se les hace meramente blefaroplastía. Ya dependiendo de la cantidad de tosis es que se les puede hacer una elevación de la ceja completa o una elevación de la porción temporal. Obviamente la porción de la elevación temporal en pacientes en los que únicamente la tosis sea más marcadamente en la porción lateral. Habitualmente, estas técnicas se utilizan más para fines funcionales, no tanto para fines estéticos. Siempre hay un tanto de fin estético, pero se usan mucho más para fines funcionales. Cuando queremos hablar un poco de fines estéticos, hablamos de levantamientos completos de la frente con técnicas endoscópicas o coronales. Aquí primero un pequeño resumen de todas las técnicas disponibles para hacer cejaplastía, ¿no? Entonces tenemos la cejaplastía directa, que ahí en el dibujo se ve que es cómo se hace toda la incisión a lo largo de todo el recorrido de la ceja. La cejaplastía directa se puede hacer cuando la ceja es baja y se busca un buen resultado funcional y no tanto cosmético por las cicatrices que se quedan por ahí encima de la ceja, ¿no? La cejaplastía temporal directa vemos que es muy similar, pero nada más se trabaja en la porción temporal de la ceja. Habitualmente esta se hace en dosis, en dosis de pacientes después de los 50 años. A partir de los 50 años es que comienza este cambio involutivo y se llega a realizar esta cirugía. Luego tenemos la elevación de la porción media de la frente, que ahí en la imagen está escrito como lifting de la frente media. Esta es una buena técnica para realizar en hombres, porque la incisión, ahorita más adelante platico de eso, ¿no? Pero la incisión se busca hacer en uno de los surcos y habitualmente los hombres tenemos surcos más profundos, ¿no? Luego tenemos la cejaplastía transpalpebral, que es la que está ahí justo por debajo del párpado, en el ojo derecho del dibujo. Esta también se llama cejapexia transblefaroplástica. Y esta cirugía lo que hace es que fija la mitad temporal de la ceja directamente al periósteo. Esta cirugía es menos potente que una cejaplastía directa o una cejaplastía temporal directa y habitualmente se usa como un complemento en blefaroplastías estéticas. Entonces, de hecho, el abordaje es en un inicio el mismo
y ya nada más al final se hace la fijación de la ceja al periósteo. Y por último, las otras dos cirugías es la elevación coronal de la frente y la elevación endoscópica de la frente. Estas cirugías sí son con fines mucho más estéticos porque van a elevar totalmente la frente y eso nos va a ayudar a eliminar los surcos de esta misma y a su vez ayudan a mejorar también los pliegues glabelares y restauran áreas multicontorneadas del canto medial. Entonces, estas cirugías sí se tratan de reservar más para fines estéticos. De hecho, ahorita aquí en el libro en el capítulo no se detallan, solamente se mencionan y las reservan para otros capítulos de simplemente estética, ¿no? Y aquí se van un poquito con el tema más funcional. Muy bien. Entonces, bueno, pasamos primero aquí a la cejaplastía directa. Esta cirugía es un poco más adecuada o se prefiere realizarla más en mujeres que en hombres y siempre con búsqueda de la mejoría funcional, como decíamos, no tanto de la estética. ¿Por qué en mujeres? Porque con esta cirugía se puede preservar o incluso se puede moldear un poco más el arco temporal de la ceja, que es un rasgo mucho más femenino. Esto se puede lograr eliminando más tejido de la parte temporal que de la parte medial. Entonces, es por eso que se prefiere un poco más en mujeres, porque en los hombres, si no se es cuidadoso, pues se puede hacer un poco una feminización de la ceja y el resultado estético, pues obviamente no va a ser deseable para el paciente. Esta cirugía, como decíamos hace rato, no se recomienda cuando el resultado deseado es meramente cosmético. Se reserva para un fin un tanto más funcional. Como efectos adversos puede haber fibrosis cicatricial, asimetría y entumecimiento. En cuanto al entumecimiento, pues reporta la literatura que puede llegar a desaparecer lentamente a lo largo, en un transcurso de 6 meses. Sería algo tardado. También muy importante, pues esto siempre recalcarlo con los pacientes para que ellos sepan a lo que se enfrentan y en el posoperatorio no se espanten y no estén con una actitud de rechazo o crean que la cirugía fue un fracaso, ¿no? En esta cirugía hay que recordar que hay que evitar la incisión directa en la cabeza de la ceja para no lesionar el nervio supraorbitario y esto pues nos va a ayudar a que se evite un poco la hipoestesia, ¿no? Muy bien. En cuanto a los pasos, pues primero hay que hacer el marcado de la piel. Siempre para hacer el marcado de la piel hay que hacer una medición, como vemos aquí en la imagen. Se va a sostener la ceja en la posición deseada, o sea, se retrae la ceja hacia arriba, como se ve en esa primera imagen, hasta que llegue a la altura deseada, que en los hombres recordemos que va a ser por arriba del reborde justo en el reborde orbitario, perdón, y en las mujeres va a ser por encima del reborde orbitario. Y se mide desde el margen palpebral hacia esa altura de la ceja. Y después se deja caer la ceja, ¿de acuerdo? Se deja caer y ya en la posición de reposo se toma otra vez la medida y esta diferencia que existió de medidas se va a multiplicar por 1 o por 1,5, lo que nos da habitualmente casi siempre un resultado de 10 a 15 milímetros, que va a ser más o menos lo que se va a marcar, ¿no? Para hacer la decisión planeada. Y se va a dibujar una elipse eh, que va a marcar el tejido a eliminar. Aquí está ya la imagen en la cual ya está marcada la elipse en donde se va a hacer el marcaje e incluso ahí ya se ve cómo está incidiendo el bisturí para recortar la piel. La anestesia, recordemos que es local, se pone anestesia local a través de la piel y que llegue directamente hacia el periósteo. Bueno, luego el paso a seguir sería la extirpación de la piel y el músculo. Como se veía en la imagen pasada, con un bisturí número 15 se corta la piel con la porción grasa subcutánea y luego con unas tijeras de Stevens se va a extirpar la capa de piel y músculo, ¿no? Se va a hacer ahí una resección. Ahorita más adelante en un video se los voy a poner para que sea más ilustrativo. Hay que cauterizar los grandes vasos para que no nos esté estorbando ahí la sangre. Y el cierre va a ser por capas, ¿de acuerdo? Aquí la literatura marca que para los tejidos profundos se hace un cierre con Vicryl, que sería una sutura, recordemos, absorbible, y se hace con puntos simples. Y ya para la piel se puede utilizar Prolene, que una sutura sintética no absorbible, y se utilizan puntos continuos. Aquí marcaba algo interesante que me gustaría compartirles el libro. El autor dice que él le gusta utilizar la sutura de Prolene porque tiene una coloración azul y a veces cuando se trabaja sobre la ceja o muy cerca de la ceja, llega a perder un poco el hilo, ¿no? Por la falta de contraste de colores. Entonces, bueno, me parece ahí un buen tip a considerar. También recordar que los puntos para cerrar la piel, como son no absorbibles, entonces hay que retirarlos en 7 a 10 días aproximadamente.
Muy bien, luego aquí les voy a poner este video para que sea un poco más ilustrativo. Ah, muy bien, ahí ya está marcada la zona que se va a resecar, ya está marcada ahí esta zona elipsoidal. Ahí comienza ya con el bisturí a hacer la incisión de la piel, recordemos, hasta la porción de la grasa subcutánea. Entonces ahí está empezando a recortar por abajo y ahorita va a recortar la parte de arriba para unir. Muy bien. Ahí está ya quitando el exceso de piel. Lo voy a adelantar un poquito lento. Muy bien. Y aquí entonces, pues una pequeña variación, ¿no? La técnica que está descrita en el libro y la que les comenté hace rato es que se hacía la disección con tijeras Stevens y aquí lo está haciendo pues nada más directamente con un cauterio, ¿no? Y aquí ya comienza a cerrar los tejidos profundos con una sutura absorbible, va a ser puntos simples. Entonces ahí está cerrando ya los planos profundos. Mm. Y ahí estamos viendo cómo ya está cerrando la piel con los puntos continuos. Se le fue el internet, creo. Advertidos estábamos. No, pero Eduardo está conectado. Ya vuelve, ya vuelve. Doctor Jonathan, tengo una duda. En esos casos, pues está viendo que también le hizo blefaroplastia. ¿No queda muy elevado el párpado? O sea, obviamente pues se tiene que medir un poco para que no quede tan elevado, pero ¿qué tanto riesgo hay de que quede más elevado el párpado de lo normal? Eh, pues uno siempre debe pensar en que la blefaroplastia hace también que se eleve un poquito, entonces uno debe tratar de subcorregir un poquito, pero al final todos quedan bien. eh, esa técnica y esa técnica pues no se ve tanto, es una muy buena opción, pero como en pacientes mayores o en pacientes pues que no sea tan importante el resultado estético, pero en la vida real la mayoría de las que uno hace es por la incisión del abléfaro, ¿cierto? Entonces hacemos son pacientes mayores, pero para ellos es importante el resultado estético. Esto, por más que lo haga un experto, siempre queda una cicatriz, pues que es evidente. Entonces, de pronto, si es un paciente muy mayor, como del campo, que no sea tan importante, pues el resultado estético, esa es una buena opción, pero la mayoría que son tosis moderadas, leves, moderadas, por la incisión del abléfaro se hace y no hay como mucho problema con eso, les va muy bien. O la otra es no hacer la cejoplastia directa, sino solo la temporal, pues que la cicatriz es un poquito menor. También pues depende del grado de severidad de la tosis, pero la mayoría de los pacientes, más del 90%, se puede hacer por la incisión del abléfaro y les va muy bien. Ok, doctor, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Ya volvió, perdón, una pequeña falla técnica. Entonces, bueno, ya estábamos en el final del video, veíamos cómo ya estaba cerrando con los puntos continuos. Y vamos a hablar justamente de la cejaplastía temporal directa, ¿no? Que como bien dice el doctor, pues deja mucho menos cicatriz, les va mucho mejor porque es más pequeña la incisión. Anatómicamente es exactamente igual, o sea, es
es el mismo tipo de técnica quirúrgica. Se usa como buena opción como complemento para la blefaroplastía superior y desarrolla menos tejido cicatricial. Entonces, es una de las ventajas y de las noblezas de esta cirugía. De esta cirugía, pues no voy a ahondar más porque es de verdad exactamente el mismo abordaje. Ahora pasamos a la elevación de la porción media de la frente. Esta cirugía eleva completamente la ceja y la parte inferior de la frente. Es preferida en hombres que en mujeres porque las arrugas frontales, como les decía hace ratito, son mucho más profundas, ¿no? Y de ahí se basa esta cirugía para hacer por ahí el abordaje. Y otra razón por la cual a veces se llega a preferir esta técnica en hombres es porque produce una menor feminización de la ceja, ¿no? En comparación de la cejaplastía directa, que crea un poco más ese arco femenino. El libro describe que hay dos tipos de técnicas para hacer la elevación o dos variaciones de la cirugía más bien realmente, que es la decisión solamente de la piel y del tejido subcutáneo. Entonces esto sería una cirugía muy similar como a la cejaplastía, nada más cambiaríamos de localización, ¿no? Por los surcos de la frente. Y otra técnica, que es la que describe el libro, es la suspensión, haciendo una suspensión de la ceja con suturas. Entonces, bueno, vámonos directamente con los pasos de esta cirugía. Primero hay que hacer el marcaje de la piel. Se va a marcar un surco horizontal, 2 a 4 centímetros por encima de la ceja. Lo que busca esta técnica es aprovechar ya un surco natural, o sea, un surco que ya esté marcado en el paciente, y sobre ese hacer la incisión. Aquí en el libro, pues se ve cómo se hace un marcaje continuo, sin embargo, también se puede realizar marcaje como separado, por así decirlo. O sea, no se trabaja en la zona de en medio, simplemente en la zona, eh, las zonas más laterales, ¿no? Justo por encima de las cejas, a la altura de las cejas. Entonces, bueno, también se va a administrar anestésico local hasta el periósteo. Se va a realizar la incisión cutánea con un bisturí del número 15, con el cual se va a cortar la piel hasta un nivel subcutáneo, como se ve ahí en la ilustración con la letra B. Y después se va a hacer una disección del plano subcutáneo con una tijera de Stevens. Se va a disecar el plano subcutáneo anterior al músculo frontal. Entonces, se abre con el bisturí y con la tijera se empieza a disecar. Y luego aquí tenemos la variación, ¿no? De hacerlo con suturas o hacerlo sin suturas. Aquí el libro nos marca la técnica que se hace la suspensión con suturas. Se utilizan dos suturas, el autor da exactamente cuáles, dice que usa dos suturas Gore-Tex, que estas son suturas de monofilamento no absorbibles. Y estas se van a poner en la unión del tercio central y del tercio lateral hasta el periósteo a nivel de la incisión cutánea. Ahí se van a anudar las suturas en un sentido temporal, estimando más o menos la altura del contorno. Y ya una vez puestas, entonces ahora sí ya se hace la decisión de la piel, se marca el exceso de la piel con el bisturí y se corta. Y ya por último se hace el cierre de la herida nuevamente por capas, ¿no? Yéndonos desde lo profundo hasta lo superficial. Aquí les muestro otro video para hacerlo también un poquito más ilustrativo. Aquí le voy a adelantar un poquito porque primero inicia haciendo una blefaroplastía. Como les decía hace rato, casi siempre estas técnicas se combinan, ¿no? Técnicas de blefaroplastía con cejaplastías. Entonces vamos a... Aquí, muy bien. Aquí ya comienza con el abordaje. Como les decía hace ratito, no necesariamente se tiene que hacer toda la incisión a lo largo de todo el surco. Se puede hacer nada más ahí en el área paralela a la ceja, ¿no? Entonces ahí ya comenzó marcando, comienza a disecar aquí también con un bisturí en lugar de utilizar la tijera de Stevens, ¿no? Se comienza a hacer toda la disección de los tejidos, se va quitando ahí poco a poquito. Y esta técnica también, este video es de la técnica en la que se hace nada más la resección de la piel y del tejido graso subcutáneo. Aquí no se va a hacer la suspensión con sutura, no encontré ningún video de eso. Entonces, bueno, ya comienza a quitar el exceso de la piel. Ahí lo va disecando, lo va quitando. Y comienza entonces ya a cerrar. Entonces, como les decía hace rato, la verdad es que es una técnica bastante similar a la cejaplastía directa y lo que va a cambiar un poco es el sitio de abordaje, ¿no? Va a ser mucho más superior y entonces vamos a levantar la totalidad de la ceja.
Aquí creo que ya va a comenzar nada más con, sí, aquí ya va a comenzar con nada más con el otro lado. Entonces, vamos a la que sigue. Muy bien. Y bueno, por último tenemos ahora la cejaplastía transpalpebral o la o también conocida como cejapexia transblefaroplástica. Esta cirugía, como bien nos decía hace ratito el doctor Jonathan, se hace muchas veces junto con una blefaroplastía del párpado superior. De hecho, se inicia el abordaje de blefaroplastía de párpado superior y ya una vez terminada la blefaroplastía, entonces se continúa con hacer la cejapexia, ¿no? A nivel en el periósteo. Aquí iniciamos siempre con el marcado de la piel y con la colocación de la anestesia, como en el resto de las cirugías. Se va a marcar el exceso de piel como en una blefaroplastía, ¿no? Y entonces se quita todo este exceso y ya después se hace la incisión cutánea y la incisión de piel y músculo, tal como en la blefaroplastía, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante con Melissa de eso. Y ya una vez que ya se hizo la blefaroplastía, entonces ahora sí ya pasamos al abordaje tal cual de la cejapexia. Entonces, aquí es donde ya cambian los pasos en la disección de la ceja. Se va a realizar la disección en la parte superior, siempre dirigiéndose hacia la ceja. Y esta disección se va a extender hacia arriba en el plano preceptal y se va a hacer hasta encima del reborde orbitario, más o menos 1.5 centímetros arriba del periósteo. Ya que estamos aquí en este paso, entonces se puede aprovechar para moldear o bien eliminar la almohadilla grasa, ¿no? Cuando tenemos ya un exceso de grasa, se puede eliminar y si no es mucho el exceso, se puede nada más moldear y reacomodar. Para hacer la elevación de la ceja se va a trabajar con sutura absorbible con Vicryl 4 ceros. Se va a pasar la aguja a través de los tejidos blandos por debajo del borde inferior de los pelos de la ceja y se va a hacer ahí una unión, ¿de acuerdo? En la unión del cuerpo y la cola de la ceja. Una vez que ya está hecha esta sutura, entonces se va a pasar la misma sutura a través del periósteo, 1 centímetro por encima del reborde supraorbitario y ahí se va a anudar, ¿de acuerdo? El libro dice que se hace un nudo temporal. Y entonces ahí ya quedaría fija la ceja al periósteo. Hay que evaluar siempre la simetría con los pacientes sentados y hacer los ajustes que sean necesarios. Aquí en la imagen de la derecha se puede ver cómo ya ahí por encima ya está ahí fija, entonces la ceja al periósteo. Se puede ver ahí cómo está ya la sutura marcada. No es la sutura de abajo, la de abajo sería la de la blefaroplastía, pero es la de arriba a nivel de la ceja, donde vemos cómo ya queda ahí entonces fija la ceja al periósteo. Y aquí otro video para que lo hagamos un poco más ilustrativo. Entonces, aquí va a comenzar, como les decía, con la técnica de abordaje de blefaroplastía. Se hace toda la blefaroplastía, se elimina el exceso de piel. Y ahí es donde ya comenzamos a disecar, ¿de acuerdo? Ahí comenzamos a hacer la disección, como les decía hace un momento, hacia arriba, en dirección hacia la ceja, y hasta llegar más o menos hasta el nivel del periósteo. Ahí se sigue disecando. Muy bien. Y ahorita ya va a poner ahí el primer punto de sutura. Muy bien. Ahí vemos cómo está pasando primero una aguja que va desde la ceja hasta los tejidos subcutáneos y ahí ya se está pasando entonces el primer punto de sutura. Ahí en los tejidos blandos se anuda. Como decíamos hace un momento, recordemos que esto siempre se hace en la parte temporal de la ceja. Es la parte temporal de la ceja la que va a ser pegada al periósteo. Muy bien. Y ya ahí en ese segundo nudo, entonces ahí ya está fija la ceja al periósteo y simplemente se termina de anudar.
Ujú. Y por último ya, el cierre del resto de los tejidos. Ujú. Entonces se cierra la piel y listo. Muy bien. Bueno, pues sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario para enriquecer la clase. Más que bienvenido. Muchas gracias. Todo muy bien, ya lo que habíamos dicho. Eh, de resto, no, todo así como usted dijo, doctor. Pasemos a la siguiente clase. Una duda rápida, Doc, nada más. Ahorita que estaban comentando de cuando se hace pues, los dos procedimientos, tanto blefaro como cejoplastía, este, puede ser que en pacientes en los que, digamos, o sea, presenta la tosis y demás, pero tenemos todavía la duda, podemos hacer el abordaje en dos tiempos, de que realizar primero la cejoplastía, ver qué tanto me eleva y posteriormente, si hay todavía un residual, realizar la blefaroplastia en un segundo tiempo quirúrgico o no, o tiene que ser todo en una sola. Hola, Meli. Bueno, dado que Bueno, no sé dado que no sé la pregunta, entonces la déjenme pregunta, entonces dejen. Oye, Mira, Sí se escuchó, ahí está. sí se escuchó lo que hablé. No, no se escuchó, Doc. Ah, bueno, voy a repetir, que seguro no le activé el audio. Entonces, pues vea, eso se puede hacer. Lo ideal es que estos pacientes que van a ser pacientes particulares o pacientes privados, pues el mejor resultado estético va a ser hacer los dos procedimientos al mismo tiempo, porque sería un costo doble del paciente meterlo dos veces a cirugía, realizarle dos procedimientos por separado. Entonces, es muy sencillo y se puede hacer a la vez, entonces hagamos de una vez todo el procedimiento. Obviamente, si hacemos en dos tiempos, pues obviamente las incisiones van a quedar más evidentes, la cicatrización va a ser mayor. Entonces, el resultado estético no va a ser tan bueno si lo hacemos en un solo paso. Entonces, en el mismo procedimiento quirúrgico, lo ideal, si se puede hacer, de una vez hacer. Va, muchas gracias, Doc.